Vamos al punto. Nicaragüense por gracia de Dios. En un sorpresivo vuelo, más de 200 presos políticos de Nicaragua llegan a Washington. ¿Cómo sobrevivieron la cárcel y la tortura? ¿Y habrá un acercamiento entre Estados Unidos y el dictador Daniel Ortega? The State of the Union is strong. El presidente Biden pronuncia un discurso ante un Congreso sumamente dividido y lo interrumpieron varias veces. Veremos qué nos espera en los próximos 2 años. También acusan al gobierno mexicano de negociar en secreto un acuerdo para expulsar de Estados Unidos a México a decenas de miles de inmigrantes. León Krause entrevistó a la ex embajadora de México en Washington, Marta Bárcena. Bad Bunny llega a la universidad. Veremos cómo este fenómeno musical y cultural se ha convertido en una materia universitaria. Hablaremos con la maestra que da el curso. ¿Recuerdan las separaciones familiares durante la administración del presidente Trump? Bueno, una investigación de Aquí y Ahora revela que siguen ocurriendo en la administración de Joe Biden. Pregunta: ¿por qué las jugadoras de fútbol no son tratadas igual que los jugadores de fútbol? A solo unos meses del Mundial de Fútbol Femenil, conozca a una mujer que lucha por la igualdad de género en el deporte, incluido el fútbol. Comenzamos. Vamos al punto con Jorge Ramos. Vamos al punto. Comenzamos esta semana con un vuelo muy extraño. Esta semana, el gobierno de Nicaragua puso en un avión a 222 presos políticos y los envió a Washington, la capital de los Estados Unidos. Es decir, fueron desterrados. Entre los pasajeros había empresarios, periodistas, estudiantes y varios aspirantes a la presidencia que estaban arrestados para que no pudieran presentarse en una elección en contra del dictador Daniel Ortega. Juan Sebastián Chamorro es uno de los líderes de la oposición y precandidato presidencial a las elecciones del 2021 y nos acompaña con su celular. Gracias por estar aquí. Es un placer verte en libertad. Gracias. Gracias, Jorge. Es realmente un placer estar contigo y un placer estar acá respirando aire de libertad después de haber estado 1 año y 8 meses en una celda. Muchas gracias. Juan Sebastián, vi las imágenes muy emotivas de tus abrazos con tu hija y con tu esposa, y quiero tratar de entender si ya les han dicho a ustedes cómo se negoció su liberación, cómo lo sacan de Nicaragua hacia Washington. ¿Qué es lo que sabes hasta el momento? Muy poco, solo sabemos que fue algo bastante repentino, no fue producto de una negociación que haya durado mucho tiempo, sino que simplemente fue una decisión unilateral, más bien, de la dictadura de desterrarnos. Y en el proceso del destierro estábamos en el vuelo precisamente cuando se nos despojó supuestamente legalmente de nuestra nacionalidad como nicaragüenses, pero obviamente esto es parte de la farsa que inició con nuestro arresto el 8 de junio del 2021 y que no podía terminar de la manera más ridícula, como despojarnos de la nacionalidad nicaragüense y nuestro destierro. Sí. ¿Cómo fue ese tiempo en la cárcel? He visto reportes del diario El País de España de que fueron torturados. ¿Fuiste torturado? A ver, si el aislamiento y sobre todo las dificultades de poderse comunicar con la familia es considerado una tortura psicológica. Pasábamos meses. Yo fui capturado como secuestrado de mi casa sin orden judicial el 8 de junio y no pude ver a mi familia hasta a mi hermana, porque mi esposa se había ido a los Estados Unidos con mi hija, hasta finales de agosto de ese año 2021. Y luego pasaron varios periodos en que no pudimos ver a nuestros familiares por meses, particularmente al final del año pasado. De tal manera de que sí hubo, digamos, un aislamiento, no se nos permitía hablar, no se nos permitía la lectura, pero el aislamiento y las condiciones de máxima seguridad fueron lo más difícil. Hay otros compañeros, hermanos de cárcel que sufrieron también aislamiento por confinamiento en lugares muy estrechos por una prolongada cantidad de meses. Incluso sí, hay presos políticos que estuvieron más de 1 año y 2 meses en celdas de castigo. Quiero preguntarte sobre las condiciones de tu arresto. Cuando te arrestan en junio del 2021, ¿por qué lo hacen? La versión en el exterior es que el dictador Daniel Ortega lo hace para que ustedes, tú, Cristiana y otros, no se enfrentaran a él en las elecciones del 2021. ¿Por qué los arrestan?
Efectivamente por eso, porque nos plantamos fuerte, acordamos los precandidatos presidenciales a someternos a un proceso en aquel momento de selección de un candidato único a la presidencia de la República para disputar en unas elecciones que sabíamos que las condiciones eran muy difíciles, dada la historia de fraudes electorales de la dictadura, pero la posición de todos los aspirantes a la presidencia era de hacer un frente común, un frente unificado, y Ortega vio en esto una amenaza y lo que decidió fue echarnos presos a todos, y todos fuimos a parar a la cárcel. Así que esa efectivamente fue la causa por la cual estuvimos detenidos. La acusación obviamente tuvo que ver, según ellos, dentro de la farsa legal que se montó en un juicio a puerta cerrada dentro de la misma cárcel, sin derecho a ningún tipo de defensa, de que habíamos sido traidores a la patria y que habíamos hecho actos que menoscababan la soberanía nacional, que va un poco siempre en el discurso de la dictadura. ¿Cómo queda ahora la dictadura en Nicaragua en estos momentos? Con todos ustedes fuera y después de esta negociación sin duda que se hizo con el gobierno de Washington, ¿esto solidifica al gobierno, al régimen de Daniel Ortega? En ningún momento, y creo también que has hecho referencia al tema de Estados Unidos, y quiero agradecer no solamente a Estados Unidos, que obviamente nos ha acogido de una manera muy fraterna, pero también a toda la comunidad internacional. La dictadura está débil. Yo creo que la dictadura nos saca, en parte, esto es lo que puede haber especulaciones nada más, porque no sabemos qué motiva al dictador a sacarnos, pero está enfrentando una serie de conflictos internos dentro de su propia gente para mantenerse en el poder. Hay muchos paramilitares, jefes de policía presos en este momento, algo que nos ha sorprendido bastante. Entonces, nosotros estamos viendo que esto trata de eliminar un foco de conflicto que el mismo dictador había creado para tratar de llegar a una supuesta normalidad, pero no está más fuerte la dictadura con nuestra liberación. Precisamente yo diría que es por la debilidad de la dictadura es que nos libera para generar un ambiente distinto y llamar la atención hacia otro lado. Habiendo dicho eso, sin embargo, también hay que reconocer que las condiciones son difíciles, va a ser más difícil trabajar acá en el exilio y tenemos los opositores bastante tarea por delante. Juan Sebastián Chamorro, gracias por estar aquí. Ya veremos cómo es el futuro de Nicaragua. Por ahora lo importante es que tú y 221 más están libres y están con sus familias. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Y ahora saltamos de Nicaragua a los Estados Unidos. Esta semana el presidente Biden pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión y lo hizo ante un Congreso dividido, con la Cámara de Representantes a manos de los republicanos y el Senado en control de los demócratas. Y esa división quedó al descubierto cuando el presidente fue interrumpido varias veces durante su discurso. Para discutir esto hemos invitado a la analista demócrata Liz Rebeca Alarcón y a la analista republicana María Herrera Mellado. Los dos, gracias por estar aquí. Déjenme presentarles primero cómo el presidente Biden fue interrumpido después de parte de su discurso. Vamos a escuchar. Some of my Republican friends want to take the economy hostage. I get it, unless I agree to their economic plans. Instead of making the wealthy pay their fair share, some Republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. María, ¿qué te pareció el discurso? Fue interrumpido varias veces, incluso le llamaron mentiroso al presidente Biden. Bueno, yo creo que eso refleja lo que el presidente Biden hizo en ese discurso, ocultar datos fundamentales como la crisis migratoria en la frontera, como atacar a los ricos diciendo que no pagan los impuestos cuando son los que más impuestos pagan y, por supuesto, ocultando datos y elevando evidentemente todos los éxitos de su administración que nos hunden en la economía, que hace que las familias de Estados Unidos no puedan llegar a final de mes. Lo viste de otra forma totalmente. Sí, yo creo que lo que vimos fue un presidente energizado y que realmente demostró todo lo que hay que celebrar. Hay avances en cuanto a la disminución de la inflación, tenemos un número récord de trabajos que se han creado en los últimos 2 años, contuvimos la pandemia, hay avances en cuanto al tema migratorio. Realmente estamos viendo que las políticas públicas que se han logrado pasar en los últimos años ya por fin están dando frutos. Entonces vimos esa celebración que me parece importante. Déjenme pasar a otro de los temas. La cuestión migratoria. En el último año fiscal, más de 2 millones de inmigrantes indocumentados llegaron al país. Pero el presidente cree que se está controlando. Esto fue lo que dijo. If we don't pass my comprehensive immigration reform, at least pass my plan to provide the equipment and officers to secure the border. And a pathway to citizenship for dreamers. Those on temporary status, farm workers, essential workers.
Liz, los republicanos creen que hay una crisis en la frontera, una invasión le llaman. ¿Tú cómo lo ves? Para nada, mira, yo creo que las propuestas que se han hecho realmente están por fin conteniendo esta migración irregular que hemos visto, el paro humanitario que está ayudando a tantos hermanos venezolanos a que puedan tener un proceso legal, ha contenido el 90% de esa migración irregular y justamente en los últimos días hemos visto como la vicepresidenta anunció que hay una nueva inversión de más de 900 millones de dólares para poder contener las causas de migración en Centroamérica. Eso es un proyecto que tiene más de 4.000 millones de dólares que realmente está haciendo lo que hace falta, que es hablar y negociar con los países de la región para poder contenerlo desde su raíz. El origen, María. Por supuesto que no. Primero, vivimos en la peor crisis migratoria humanitaria desde el nacimiento del Ministerio de Seguridad Nacional. El parón lo único que hace es una discreción anticonstitucional para introducir 360.000 inmigrantes al año de esos 5 países. Esos países, esos ciudadanos, se dice que se ha reducido el 97%, pero les invito a que vean los vídeos de los reporteros y de la patrulla fronteriza en Tijuana diciendo que esto está incrementando la llegada de cubanos y nicaragüenses. Por último, quiero invitarlos a que escuchemos a Juan Ciscomani, un congresista republicano de Arizona, quien le respondió al presidente Biden durante su discurso del Estado de la Unión. Esto dijo él. El presidente Biden nos quiere decir que todo va de maravilla. Pero ¿por qué no nos sentimos de maravilla? El sueño americano parece inalcanzable y lamentablemente el presidente sigue sin ejercer liderazgo al no presentar ningún remedio viable. Déjenme presentarles el panorama para el 2024. Las encuestas sugieren que podría ser otra vez Trump en contra de Biden. ¿Tú cómo lo ves? Falta mucho para el 2024. 21 meses, creo, ¿no? En la política eso es muchísimo tiempo. Yo esperaría seguir viendo que el presidente Biden finishes the job, como dice, seguir prometiendo y cumpliendo estas promesas que hemos visto, como el número de empresas récord que hemos visto que han comenzado en los últimos 2 años, principalmente los latinos comenzando esas pequeñas empresas. De nuevo, la disminución de la inflación, realmente ver que la economía está pujante y regresando a lo que era antes de la pandemia. Estaba viendo, María, que las encuestas sugieren que los republicanos y los demócratas no quieren ni a Biden ni a Trump, quieren un cambio generacional. ¿Cómo lo ves? Yo no estoy de acuerdo. De hecho, las encuestas, están reñidas entre Trump y DeSantis. Desde luego, Biden no está a la altura de las circunstancias, pero sí me gustaría elogiar el rol y el papel que está jugando el Partido Republicano, porque vemos ahí al primer congresista nacido en Tucson, de origen mexicano, dándole una respuesta. Esto, por supuesto, es de celebrar. Esto es lo que necesitamos los hispanos. Saber que hemos venido aquí para defender la vida, la patria y la libertad, y que el mensaje republicano conservador viene naturalmente con nosotros, que venimos huyendo de tanta narcodictadura y tanta pobreza en nuestra nación. Pero quiero preguntarles, ¿ustedes creen que se necesita un cambio generacional? Biden tiene 80 años, Trump tiene 76. ¿Necesitamos jóvenes líderes en la Casa Blanca? ¿Mujeres? Por supuesto. Mira, antes de ser demócrata, yo creo en la democracia. Y yo creo que esa generación de relevo que necesitamos ver para que cualquier democracia sea pujante y tenga un futuro es lo que le depara a cualquier país. Entonces, mientras vemos de nuevo que el partido cumple sus promesas, queremos ver el número récord de hispanos que están en la Cámara de Representantes seguir surgiendo y ver a muchos jóvenes de todas las generaciones, de todos los colores y todos los partidos ejercer cargos políticos. Me quedan 30 segundos. Yo no creo en las cuotas y no estoy de acuerdo con que me tenga que representar una mujer por el simple hecho de ser mujer. Yo quiero, por supuesto, que estemos todos representados, pero yo quiero gente de principios y valores. Para mí, Trump fue el primer presidente que andó en la marcha por la vida, que defendió la vida. ¿Cometió errores? Por supuesto que sí, pero yo quiero personas de principios y valores. De nada me sirve una persona como Kamala Harris, que está tan mal valorada que el New York Times le da una portada del Washington Post, está criticándola porque no ha hecho absolutamente nada. Estoy seguro que volveremos a conversar los tres. Gracias, María Liz. Se los agradezco. Seguro. Gracias. El presidente Biden también habló de China en su discurso. El Pentágono dice que el globo que derribaron sí era espía, pero la pregunta es ¿cómo son estos globos? A 200 pies de alto, los globos están llenos de helio. Son aproximadamente 2/3 del tamaño de la Estatua de la Libertad. Y a 100 pies de largo son como 3 autobuses escolares. Ahora bien, este globo, que fue derribado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos la semana pasada, flotaba a una altitud de 60,000 pies. Como estamos viendo, es casi el doble de la altura en que vuelan los aviones comerciales. Estos globos tienen paneles solares que les permiten permanecer en el aire durante meses e incluso durante años, y tienen además sensores, cámaras, radares y antenas de comunicación.
El globo está siendo analizado desde que fue recuperado en la costa de Carolina del Sur y esta historia está solo comenzando. El gobierno de los Estados Unidos dice que hay una decena de globos que han sobrevolado más de 40 países, incluyendo uno detectado sobre América Latina en los últimos días. Al regresar, acusan al gobierno de México de negociar en secreto un programa para recibir a decenas de miles de inmigrantes que fueron expulsados de los Estados Unidos. León Krause entrevista a la ex embajadora de México en Estados Unidos. Y además, Bad Bunny llega a la universidad. Ahora hay un curso universitario sobre este fenómeno musical y cultural. Hablamos con la maestra que da el curso.